Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Casa Árabe. Tenemos hoy un día especialmente interesante, pensamos, y nos alegramos mucho de contar con todos ustedes hoy aquí. Como decía anteriormente, bienvenidos a Casa Árabe, donde el análisis de la convulsa realidad de países como Siria o Irak es parte del esfuerzo que hacemos aquí por entender mejor lo que sucede en el mundo árabe, aunque con frecuencia la falta de información fiable impide una evaluación objetiva. Esto tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Porque precisamente, aunque todas las informaciones coinciden en la dimensión de la catástrofe humanitaria de Siria, algunas personas, como el veterano Robert Fisk, corresponsal del diario The Independent, ha descrito la guerra en Siria como el conflicto peor reportado del mundo. Y su colega Patrick Cockburn, quien estuvo aquí hace unos meses presentando un libro suyo, manifestó una preocupación similar, escribiendo que los medios de comunicación occidentales se han convertido en un conducto para la propaganda de un lado en este conflicto salvaje. Durante esta charla, Natalia Sancha abordará la forma en que se ha cubierto la guerra siria desde los principales medios de comunicación occidentales, así como las diferentes fases del conflicto y su impacto en el vecino Líbano. Por su parte, Jesús Núñez Villaverde analizará la más reciente etapa en la evolución del conflicto en Siria y el papel de varias potencias internacionales en el mismo. Esta es la finalidad de esta reunión de hoy, precisamente contrastar la información insuficiente o deficiente sobre el conflicto sirio con dos personas que nos van a ayudar a corregir esa carencia. Voy a presentar muy brevemente a ambos, aunque no hace falta presentarlos porque son de todos conocidos. Natalia Sancha es colaboradora del País para Siria y Líbano y reside en Beirut desde el año 2008. Desde el año 2011 cubre las protestas populares en Oriente Medio y los conflictos en países como Egipto, Yemen, Irak o Líbano y, en particular, la guerra en Siria. Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IEK, y es especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabo-musulmán, colaborando frecuentemente en diferentes medios de comunicación. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí y por tener la generosidad de explicarnos lo que nos van a explicar a continuación. Muchas gracias a todos ustedes y paso la palabra a Natalia Sancha. Gracias otra vez. Sí. Pues gracias, Pedro, y gracias, Karim, y a Casa Árabe por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y pues como decía, efectivamente, yo me gustaría aportar algo que sea un poco diferente, y el hecho de ser periodista, de haber cubierto el conflicto desde el inicio, de haber estado en la región desde antes, o sea, desde antes que empezaba la guerra en Siria, pues voy a intentar hoy aportaros un poco una pincelada de cómo están llegando las noticias en los mainstream media, en los medios de comunicación de masas, y cómo nos nutrimos o de qué nos alimentamos también los periodistas, y hacer una pincelada de cómo está, digamos, la salud mediática. Y luego pasaré a hablar un poquito de cómo ha habido ese desborde de la guerra siria al Líbano, para dejar que Jesús se encargue más de la actualidad más candente. Para el periodismo, ¿cómo se ha estado cubriendo esta guerra? Bueno, pues en marzo de 2011 comenzaron las manifestaciones, inicialmente manifestaciones pacíficas, de gente que salía a la calle y iba pidiendo pues un cambio, mayor libertades y demás. Al principio los periodistas que estaban allí podían acceder a todas las zonas porque no había fronteras o frentes que dividiera zonas bajo control del gobierno con zonas bajo control de insurrectos. En el momento que se empieza a armar la parte rebelde, digamos, y ya se convierte en un conflicto armado, que es en junio, pasa relativamente pronto, a los 3 meses, ahí es cuando de repente se divide lo que es la cobertura mediática de Siria.
la mayoría de los periodistas empiezan a entrar en la zona rebelde ilegalmente, ya sea por parte de Líbano, cruzando la frontera, que en aquel momento era muy porosa, o entrando por Turquía. Pero inicialmente era más Líbano, más tarde será Turquía la frontera predilecta. Mientras que otro tipo de periodistas, en este caso el mío, íbamos con un visado del gobierno sirio y cubríamos la parte gubernamental, digamos, del ejército regular. Mayor interés que hubo, obviamente, al principio no era en cubrir qué pasaba en la parte del gobierno, sino qué pasaba en la parte rebelde. Pues las manifestaciones, los bombardeos, los ataques. Digamos que había mucha más información o mucha más demanda de información del lado insurgente que del lado estatal. Aparte de ese desbalance de cobertura en el número de periodistas, poco a poco todo lo que era la zona rebelde empezó a radicalizarse un poco, las facciones armadas. Bueno, un poco no, un poco bastante. Y empezaron lo que era el tema de secuestros hasta llegar al punto más álgido, que es cuando empiezan a decapitar a los periodistas extranjeros, especialmente a James Foley, que fue el primero un poco el que simbolizó esa decapitación de los medios occidentales en zona insurrecta. Estamos hablando del verano de 2014. El verano de 2014 es un vuelco radical. A partir de ahí ya no hay periodistas occidentales en el terreno, por lo menos no en la parte insurgente, porque son demasiados riesgos que los medios no quieren correr. ¿Cómo empiezan a nutrirse los periodistas extranjeros? Pues para empezar, Skype, todo lo que es las comunicaciones de las redes, Facebook, Skype, Twitter, y empiezan a reposar sobre los activistas o activistas periodistas o citizen journalists, la palabra que queráis dar, que al fin y al cabo son personas que tienen una agenda clara y obviamente comunican y dan imágenes, fotos, textos y argumentos para defender su idea. Antes hemos mencionado a Patrick Cockburn y él es una de las personas que decía que uno de los grandes fallos que hemos tenido la prensa occidental es que nos hemos basado en los argumentos que nos daban estos activistas en la zona rebelde sin mencionar que es necesario, cuando no hay información hay que sacarla, y si esa es válida, pues es válida, pero sin precisar a lo mejor que no eran fuentes neutrales, que eran fuentes partidistas. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a depender de los activistas, estos chavales no tenían ninguna formación, y en Siria no es un ejemplo donde haya habido una información libre o periódicos libres o que tengan una escuela en la que puedan haber aprendido. Es más un sistema de transmitir la versión que mande. Pues lo que se empezó a hacer es muchos medios y ONGs empezaron a formar a estos jóvenes activistas, a decirles, por ejemplo, si hay un atentado, no me mande usted una foto de un pie en el suelo porque eso hiere la sensibilidad de los medios occidentales. Entonces me tiene usted que mandar este tipo de marcado en una foto, me tiene usted que mandar este tipo de información. Y se empezó a formarles, se les dio teléfonos satélites, se les proveyó con equipo, con teléfonos, con ordenadores y con formaciones. Se les extraía a Líbano, a Beirut o a Turquía y se les da una formación de cómo ellos iban a ser, digamos, los que iban a traer ese material en bruto para que luego los periodistas pudieran utilizarlo. Seguimos en las mismas. El problema es que esa gente, o sea, esos activistas que se han convertido en el alimento de los medios internacionales han intentado pintar su lado de la guerra y nosotros hemos caído en vehicular con bastante desproporción es la de la guerra. Y lo peligroso que a mí me resulta eso es, por un lado, hemos visto cómo se ha humanizado la parte de las víctimas civiles en zonas bajo control de insurrectos y yihadistas, cómo se ha humanizado esos combatientes milicianos, es decir, el miliciano se decía, pues este era un veterinario, de veterinario ha cogido las armas y de las armas está luchando por lo que él cree. Y sin embargo, del otro lado se ponía todo como una masa compacta, un ejército brutal, asesino, unos civiles que están en la zona del gobierno y que no sufren tanto, porque los morteros matan a 2 o 3, pero las bombas matan a 200. Se ha caído en una humanización de un lado y, para mí, lo más peligroso, en una jerarquización de los civiles. Parece que los civiles que están en la zona del gobierno no sufren, parece que la madre que pierde a un hijo a manos de un mortero no sufre igual que la que lo pierde a manos de un bombardeo. No, señores, la muerte
Es igual, obviamente, hay que recalcar la proporción de responsabilidad en las víctimas de esta guerra, pero también hay que recalcar que los abusos se han cometido de ambos lados y las responsabilidades en la zona insurrecta es algo que no se está monitoreando tantísimo como en la zona del gobierno. En la zona del gobierno se está haciendo un trabajo excelente a la hora de, bueno, a veces no tan excelente, pero siempre de buscar las responsabilidades, las autorías, las masacres, los números, de argumentar, de informar, de visibilizar. Y sin embargo, en la parte rebelde insurgente no se está. Nos está recalcando que hay un montón de prisioneros civiles que los usan hasta matarlos por cansancio, cavando túneles, o que hay secuestros, o que hay violaciones, o que hay un caos y una criminalidad rampante, que hay sobornos, que también hay cercos. Para dar los dos ejemplos que a mí más me han llamado la atención mientras estaba cubriendo, me acuerdo cuando Madaya, que imagino habéis oído la ciudad de Madaya en Siria, hay un cerco todavía, de hecho, y la gente pues obviamente empezó a fallecer. Los casos más vulnerables, que suelen ser los ancianos y los niños, cuando tienen unas enfermedades, pues la malnutrición que se añade a ese cerco férreo sobre ellos empezó a provocar muertos. Y eso hizo la una de los periódicos diciendo, bueno, qué barbaridad, se está haciendo un cerco y el ejército regular sirio se está cargando a la población. Sí, efectivamente, eso era real. Lo que pasa es que no se recalcó que aparte de ese cerco formaba parte de un acuerdo con otros 4 poblados cercados y que 2 estaban cercados por el gobierno y 2 por los rebeldes. Entonces, ese principio que siempre aplicamos de Occidente democrático, los principios son neutrales y absolutos. Si matar de hambre es un crimen, matar de hambre es un crimen que se condena en todos los lados. Y se condena para Madaya y se condena para Foy y Kefraya, que es lo que iba al lado. Es un ejemplo bastante notorio. A la hora de reportear, lo que os decía antes de que nos hemos basado mucho en fuentes no neutrales. Véase hoy en día, el 90% de los artículos, cuando tienen que dar una cifra o un dato, es el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esa es la base, ese es el contador de la muerte en Siria, el oficial. Está en Londres, ¿no? Que está en Londres, está basado en Londres, depende de Abdelrahman, ya no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero es un señor que obviamente está enfrentado con el gobierno sirio, régimen, como lo queráis llamar, y dice que tener 220 informadores en el terreno. Tenéis los White Helmet, también White Helmet, están creados por un señor británico, exmilitar, entrenados en Turquía. Turquía es parte también de este conflicto, obviamente, y son loables, se merecen todo el reconocimiento público, porque cuando tú estás en una guerra, los bombardeos es lo peor. O sea, psicológicamente es lo que más merma la salud mental de las personas que están en esas zonas. Y obviamente que unos señores se encarguen de sacarte a tus hijos de los escombros es algo que hay que apreciar, pero tampoco de ahí podemos decir que todo lo que digan no son neutrales. Son gente que trabajan con rebeldes de todo tipo, desde Al-Qaeda. No nos olvidemos que Al-Qaeda mató a 200 personas en esta ciudad, porque ahora nos parecen que son más moderados, con Ahrar al-Sham, que son salafistas también, y con el Free Syrian Army, sí, que es un poco lo que queda de ese junio de 2011 de la revolución armada y de los defectores del ejército. Entonces, no son neutrales tampoco, y sin embargo, el 90% de los datos que sacamos van ahí hasta tal punto que en el último evento de Han Sei-Jun, el último ataque químico, en el que en 48 horas, sin ninguna investigación, ya se decidió y el señor Trump decidió tomar medidas, lo que va a sentar un ejemplo para otros vecinos en la región, como Arabia Saudí e Israel, que en 48 horas pueden hacer sus conjeturas y atacar. Pues cuando yo hablo con la gente de la oposición allí en Idlib, los responsables de salud les preguntaba, bueno, ¿y la Organización Internacional para las Armas Químicas ya están allí desplegados? Expertos neutrales que saben cómo recoger las pruebas, cómo analizarlas y cómo transportarlas. Decían, no, son los cascos blancos se están encargando de coger las pruebas, de coger palomas muertas o de coger todo tipo que les pueda salir de pruebas, meterlas en una bolsa de plástico y llevarlas ¿a dónde? A Turquía. Pues bueno, es que tenemos un problema. Yo entiendo que ahora mismo la inmediatez es lo que ha despertado todo esto, pero nosotros estamos contribuyendo a guerras de varios tipos. En Siria estamos en una guerra local, son 2 visiones de lo que se quiere en Siria, o Bashar no, Bashar sí. Hay una guerra regional,
que son las potencias de Irán y Arabia Saudí, que están usando Siria como tablero, y luego está la internacional, Estados Unidos y Rusia. Pero también tenemos una guerra mediática que el gobierno está perdiendo descaradamente, pues porque no saben absolutamente cómo manejarse ni las redes sociales ni nada. Los activistas progubernamentales no han tenido esa formación que han tenido los activistas pro-rebeldes, y hay un desfase tremendo. Pero bueno, lo que decía antes, para pasar un poco a lo del Líbano, que creo que un poco a mí lo que más me interesa siempre en esta guerra se ha vuelto una dicotomía de o con el Assad o con los rebeldes, y para los medios, para la prensa, para los activistas no hay grises, no hay matices. Y lo que es peligroso es que dividamos a los civiles en eso también, a la sociedad civil y el dolor, y que no representemos fielmente lo que está pasando en ambos lados. Y yo creo que la zona del gobierno es una zona bastante desconocida a nivel del sufrimiento humano que están teniendo allí, pues por todo tipo, desde el embargo internacional a los morteros, a los ataques, a los secuestros, a todo. Y es un poco para contaros cómo os contamos un poco parcialmente las cosas que vienen desde allí. Para Líbano, yo llevo todo este tiempo viviendo en León, desde 2008, entonces ha sido bastante interesante, no es lo más acertado, pero bueno, ver toda la evolución del desborde de la guerra Siria-Líbano. Siria y Líbano han sido un país durante muchísimos años, hasta que Sykes-Picot decidió que iban a partir en dos al hermano pequeño que era Líbano y hacer pues, el monte del Líbano y un país cristiano. Las tropas sirias han estado durante 30 años, igual que las hebreas durante otros 28. Entonces, ese link, esa unión entre Siria y Líbano permanece activa. Hay muchas familias casadas, hay mucho tránsito, hay trabajadores que vienen de un lado y de otro. Entonces, todo lo que ocurra en un país repercute en el otro. A principios de 2011, os quería sacar unas imágenes porque siempre con las fotos parece que se entiende mejor, pero parece que no me puedo levantar por el micro. Esto es en abril de 2011. Nada más comenzar... Ay, perdón. ¿Hay forma de hacerlo? Bueno. Abril 2011, la Plaza de los Mártires, en Beirut. Tenemos al mismo día una columna del ejército libanés separando a los pro y antis. Y eso es en Beirut. Y estamos hablando de decenas de miles de personas. Esto obviamente eran los que iban a favor de Bashar al-Assad, y esto eran los que iban a favor de rebeldes, que ahí no sé si en la foto se ve, pero creo que estaba Putin, China y Nasrallah, que los estaban quemando en la foto. Y esto era un enfrentamiento que aquel día están desplegadas todas las fuerzas de seguridad, porque es lo que se temía. En Líbano el choque sectario está muy presente, ese clivaje entre musulmanes suníes y musulmanes chiíes es algo que es lo que más ha acelerado la guerra siria, algo lo que más ha ahondado. Esto es alrededor de Beirut también, protestas derivadas, es Tahrir al-Jadid, una zona popular. No me gusta hablar en términos confesionales, pero en Líbano no nos queda otra. Igualmente, el ejército ha estado ahí siempre intentando intervenir, que es, digamos, la única fuerza neutral que tiene el país. El resto son milicias más o menos armadas, obviamente la de Hezbollah es la que mayor experiencia y armas tiene. Pero el ejército ha estado desde el principio, el primer año fue estratégico para frenar todos esos enganchonas que se estaban haciendo. Eso es de 2011 a 2013. Lo que ha cambiado radicalmente y ha frenado de alguna forma que la guerra se extendiera totalmente en Líbano y se empezara una nueva guerra civil es a partir de 2013. En junio de 2013, los milicianos de Hezbollah, milicia que aparte de milicia es partido político, miembro del gobierno libanés, toman Qusair con el ejército sirio. Qusair es una localidad... A ver si podemos sacar aquí. Qusair es una localidad que está situada en la frontera oeste de Siria y muy cercana al Líbano, a todo lo que es la región de la Bekaa. No sé qué era bien el mapa.
Bueno, vais a perdonar. Vamos a ir aquí. La vamos a hacer sin mapa. Qusay es una región que está al oeste, fronteriza muy cerca, a pocos kilómetros de la frontera con Líbano y toda la franja de la Bekaa. La estrategia de esa frontera, la que comparte con Siria y Líbano, comparten 375 kilómetros de frontera, pero la este es la más, digamos, sensible, porque ahí tienes desplegados a las LAF, a las tropas libanesas, pero también es el feudo, digamos, o el territorio de las milicias de Hezbollah. Mientras que del otro lado tenías a los insurgentes, rebeldes y yihadistas intentando desbordar hacia el Líbano para unirse a los hermanos suníes. En junio de 2013, Qusay es una batalla de las más importantes para Líbano. Es una de las ciudades más grandes, Hezbollah la toma con el ejército y expulsan, digamos, a los simpatizantes rebeldes y a los armados. Esto es Arsal, es una pequeña localidad, no sé si este mapa se me va a abrir. No, es que no se quiere abrir. Nada. Pues nos quedamos sin mapa, lo siento. Arsal es una localidad cercana a la de Qusay, pero en territorio libanés. Es un pequeño oasis suní, de población suní, en medio de todo lo que es la Bekaa chií de Hezbollah. Y ahí es donde han buscado apoyo los rebeldes de otro lado de la frontera. En el momento era como un área doméstica para ellos. Ahí traían a sus familias, ahí venían a descansar, se rearmaban y volvían a entrar a luchar en Siria. Era una hermandad entre los rebeldes suníes del Líbano y los de Siria. Desde el principio de la contienda, tanto Hezbollah como los milicianos suníes intervinieron en Siria. Siempre se suele recalcar la de unos, pero los milicianos suníes estaban entrando desde el principio y, de hecho, eran tratados luego en hospitales libaneses, o sea que ambos dos estaban presentes. Cuando Qusay, esa ciudad, se le resta a toda lo que era la parte rebelde, y poco a poco Hezbollah ha ido cerrando esa frontera, como colador de armas, como colador de insurgentes, como colador de yihadistas y, obviamente, como paso ilegal de refugiados. Ese día de Qusay llegaron unos 5.000 a Arsal, que los tuvieron que acoger buenamente, pues en esta sala veis un poco los números de gente que tiene que huir a cada combate. Estos son los heridos tratados en Arsal, igualmente. Arsal poco a poco se fueron desarrollando los hospitales, que es un poco desagradable, le vamos a pasar. Arsal, que es una ciudad de 20.000 personas, ha llegado a tener a 100.000 refugiados, entre ellos obviamente también armados rebeldes de Siria. Se ha convertido, pues digamos, que 1 de cada 4 transeúntes es libanés y 3 son sirios. Algo que ha acabado por engullir la ciudad y por también transformar esa ciudad. Ha vivido lo mismo que la oposición siria, un radicalismo interno, y ha llegado el momento que los libaneses han sido casi secuestrados en su propia ciudad, y allí quien manda pues ahora mismo es Al-Qaeda y el Estado Islámico, que entran y salen a la frontera como les place. A partir de cerrar la frontera, como ese desborde no ha podido, los rebeldes que intentaban era unirse a todos los focos suníes del Líbano a su revuelta, al sellar la frontera, ya eso no ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a salir protestas dentro de los 3 focos principales suníes que tiene Líbano. Los 3 focos, una pena que no vamos a ver el mapa, pero es Trípoli al norte, que es una ciudad portuaria, la segunda del país, Saida, Sidón al sur, que también es portuaria y al sur del país, y Arsal, que es este pequeño oasis que os he hablado, que tiene unas condiciones geográficas un poquito más complicadas. Esos 3 focos van a hacer un intento de revueltas en apoyo de los amigos, de sus compañeros de la oposición en Siria. ¿Y cómo va a ser? Pues, puesto que es Hezbollah quien ha logrado expulsarlos de Qusay, toda esa enemistad va a ir en contra de todos los milicianos de Hezbollah. Va a ser un clivaje chií-suní acelerado o más prominente en estos 3 focos. Sidón empieza el primero. En junio de 2013 empiezan los combates en Ain el-Helwe. En la misma mañana que en Ain el-Helwe empieza a haber combates, se transmiten a la ciudad de Saida.
Así es como quedaron las zonas de los combates en el campo de refugiados en el Helwe. Desde 2015 que se asesinara al primer ministro sirio, Rafik Hariri, ese movimiento suní en Líbano quedó huérfano. No tenía ningún líder, no había ningún líder en Líbano que pudiera coagular a todo el movimiento suní, a estos tres diferentes focos. ¿Qué pasa? Que los sirios intentaron llenar ese vacío y en algún momento hubo un sheikh que se llama Sheikh Ahmed el-Asir, que también intentó llenar ese vacío con su liderazgo. Esto es en Bab el-Tebene, en Trípoli, en el norte. Los combates duraron una semana y en cada ocasión es el ejército el que tiene que venir y a frenar esa escalada que pueda llevar al Líbano a llevarle de vuelta a esa guerra civil que ya vive en el pasado, pero además estar cebada. Pues, como veis, en Bab el-Tebene es un barrio en el que llevan enfrentados Siria y suníes libaneses desde hace muchos años, desde el tiempo de la guerra civil. Y ese radicalismo, que yo creo que en Líbano, incluso cuando hablo con los milicianos, no son de la ideología del Estado Islámico. No tienen esa ideología radical que se puede encontrar en otros países. Sin embargo, como están tan humillados al nivel de armas porque Hezbollah se las ha impuesto, han recurrido a ellos porque decían, bueno, pues tenemos que vengarnos de alguna forma, nos vamos a unir al más fuerte. Y es habitual de pasar por algún barrio y verte una bandera de 3 metros por 3 metros del Estado Islámico. Esto es Sidón, se me han mezclado un poco las fotos, donde el jeque apoyaba la insurgencia rebelde de Siria, donde mandó a varios de sus hombres a luchar y donde quería cambiar y él tomar el liderazgo de los suníes en Líbano. Algo que el ejército le impidió, bueno, hubo una semana de luchas, más de 100 muertos y lograron expulsarle. Después de Trípoli y de Sidón, le tocó el momento a Arsal. En el momento que Arsal se había convertido en una bolsa de insurgentes sirios y Siria había engullido ya ese territorio libanés, aquí lo que veis es interesante porque las primeras luchas que hubo en Arsal era el ejército y luego tenías las milicias detrás. Tenías milicias laicas, tenías a milicias de Hezbollah, a las de Amal, chiíes, y luego en la retaguardia tenías a milicianos cristianos. Y era bastante insólito ver trabajando, y es algo que ha pasado en la frontera, que se hayan unido todos. Esas mismas milicias cristianas que al principio atacaban las armas de Hezbollah y querían desarmarles, en el momento que vieron que eran efectivos para sellar esa frontera y evitar un desborde, se aliaron un poco. Dijeron, bueno, vale, las armas nos molestan, pero al fin y al cabo nos están sellando la frontera y está evitando que aquí tengamos más atentados. Que sí, que es por su culpa que nos hacen atentados, pero al fin y al cabo está frenando un poco el desborde mejor que el ejército libanés. Y ahí se produjo una coordinación entre cristianos, chiíes, ejército, milicianos de todo tipo, que hasta entonces no se había visto. ¿Cuánto voy a decir? Vale, iré concluyendo. El otro lado que ha pasado con la involucración de Hezbollah y de libaneses en la guerra siria, pues una rastra de atentados, sobre todo en las zonas con las poblaciones mayoritariamente chiíes, en este caso es el barrio cristiano de Sassin, en este caso una ciudad de Hermel, los muertos de Hezbollah, obviamente. Se ha aumentado el número de atentados, pero hasta ahora está más o menos controlado. Nunca saben cómo, pero estamos en una ciudad, en un país en el que hay 1,5 millones de refugiados, lo que cuenta por 25% de la población. Si en España, en Europa, 1 millón nos parece muchísimo, imaginar 6 años con 1/4 de la población de refugiados más medio millón de palestinos que ya acogen. Lo último, han enseñado un poco de qué huyen los sirios. Esto es lo que dejan atrás y esto es la situación en la que están los campos de refugiados de Líbano. Y sin embargo, en los medios, igual que antes he hablado que hay está unbalance, se está cubriendo mucho más una zona que otra y humanizando mucho más que otra, también nos estamos enfocando en la punta del iceberg, que son los refugiados que llegan a nuestras costas. Y nos estamos olvidando de que la jerarquía de los que huyen de una guerra están, si me lo puedo permitir, la clase de lujo, que son los que se pueden subir a una patera y pagar 6.000 euros para llegar a Europa, los desplazados, que son los que se pueden pagar un taxi para salir de la ciudad pero quedarse en su país, pero sobre todo están
este tipo de gente, que son los que no tienen absolutamente ningún recurso para salir de la zona de combate y son los que se quedan ahí atrapados. Y esos tampoco los estamos cubriendo. Bueno, creo que me he alargado un poco, así que... Sí, luego ya al nivel de las preguntas le voy a pasar allá el testigo entonces a Jesús. Muchas gracias, Natalia, y gracias a Casa Árabe por contar conmigo para una actividad como esta, en la que evidentemente el tema va mucho más allá del tiempo que tenemos disponible. Luego, intentando ser telegráfico, trataría de centrar la atención sobre apenas 2 o 3 puntos. Si nos vamos a la actualidad, a lo que ahora mismo estamos detectando, la referencia principal sería el acuerdo logrado la pasada semana por impulso fundamentalmente de Moscú, pero también con Teherán y Ankara, para poner en marcha unas zonas seguras, 4 zonas seguras dentro del país. Y por lo tanto interesa, creo, en primer lugar, ver cómo hemos llegado hasta ahí y qué significan esas zonas seguras. Propuestas de zonas seguras que ya ha habido múltiples iniciativas anteriormente. Turquía es uno de los países que más ha apostado por eso, aunque fundamentalmente a lo largo de su frontera, sin tener los medios para poder imponerlas y sin contar con el apoyo fundamentalmente de Estados Unidos para poder hacerlas efectivas. Por tanto, iniciativas de este tipo ha habido muchas, igual que ha habido iniciativas de cese de hostilidades que se han incumplido de manera inmediata. Teniendo en cuenta esos precedentes, es difícil imaginar que esta vaya a tener una mayor probabilidad de ser implementada, porque de hecho cabría pensar que se trata no tanto de una iniciativa que busque realmente el cese de hostilidades, como de un gesto político que Moscú ha impulsado con intención de pasar a una nueva etapa, sin olvidar la etapa anterior, la etapa militar, me refiero. ¿En dónde estamos? Estamos en una situación en la cual Rusia trata de tomar el liderazgo desde el punto de vista, como actor externo implicado en el conflicto, desde el punto de vista político, en primer lugar porque le conviene para intentar reducir el coste económico incluso y en vidas de su apuesta militar, una apuesta militar que inició en septiembre de 2015 y que es lo que le ha permitido básicamente al régimen de Bashar al-Assad modificar una tendencia, una evolución temporal que iba claramente en su contra y que desde entonces juega a su favor, pero que, entendiendo que esa apuesta se alarga más allá de lo conveniente para los cálculos de Moscú, en un contexto económico y político de creciente complejidad, pues ha entendido que ahora es la ocasión idónea para dar el paso a poner más el énfasis en una apuesta de tipo política, como digo. 4 zonas, una zona más centrada en la provincia de Idlib, otra zona más centrada en los alrededores de Damasco, otra en Guta, esa es la de Guta, y otras 2 más centradas en el sur, en la frontera con Jordania. Zonas en las cuales hay rebeldes de diferentes perfiles y una zona que determina que para los próximos 6 meses debería cesar las hostilidades dentro de esas zonas, de tal forma que ningún actor, ninguna persona pudiese utilizar armas dentro de ellas, y que determina también el que se pueda ya prestar ayuda humanitaria sin obstáculo ninguno y donde también se pueda llevar a cabo la reconstrucción de infraestructuras para todo ello ir mirando hacia un futuro no violento en Siria. Problemas de esas zonas, más allá de los precedentes. El problema inicial nos lo da el hecho de que dentro de alguna de esas zonas hay grupos asociados a Al-Qaeda y hay grupos asociados a Daesh. Grupos que explícitamente en ese memorándum quedan identificados como objetivos a abatir al margen del cese de hostilidades. Luego, algunos actores implicados en el conflicto van a seguir atacando dentro de esas zonas a esos objetivos. Y una vez que se abre esa puerta, igual que ataco a ese grupo concreto, también ataco al de al lado si no está de acuerdo con mis ideas. Por lo tanto, difícilmente va a parar la violencia dentro de esas zonas. Más problemas. ¿Quién verifica ese cese de hostilidades y que nadie utilice ni nadie introduzca armas ahí?
nos lo acaba de decir el ministro de Exteriores sirio. Ha dicho que no va a admitir que ningún actor externo, incluyendo, por lo tanto, posibles verificadores de la ONU, puedan estar realizando esa labor, sino que para eso está el régimen sirio y los 3 promotores del acuerdo. Promotores del acuerdo que tienen sus propios intereses, evidentemente, en apostar por unos y en combatir a otros. Por lo tanto, difícilmente cabe descansar confiadamente en que ellos vayan a cumplir con esa tarea sin reparo ninguno, intentando utilizar la misma vara de medida para todos los que allí se muevan. Zonas seguras también y problemas que seguramente hoy el propio ministro Lavrov y el secretario de Estado Tillerson intentarán discutir en Washington en la primera visita en años que hace Lavrov a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Rusia le interesa obviamente implicar a Estados Unidos en esta iniciativa, aprovechando además que el propio Trump, ya desde la campaña presidencial, venía hablando de la posibilidad de establecer zonas seguras en Siria. Luego se trata de aprovechar la oportunidad, pero obviamente con un acuerdo. Recordemos que este acuerdo de la semana pasada se tomó en Astana. Por lo tanto, estamos hablando no del proceso de negociación respaldado por la comunidad internacional en Ginebra. Vamos por Ginebra 4, no sé a cuál llegaremos porque hasta ahora no ha habido ningún resultado, sino en Astana. Es decir, un proceso impulsado por Rusia con claves, con cálculos, con medidas que Rusia le puedan convenir. Luego, es Rusia quien pretende pilotar este proceso. Un proceso que, como digo, le ha llevado de momento a dar la vuelta a una situación que era muy negativa hasta el verano del año 2015 para el régimen sirio y que, al contrario, le ha permitido hoy que el régimen sirio ya controle, podríamos hablar en esos términos, el núcleo duro del país o la Siria útil o como queramos denominarlo. Es decir, desde que Alepo volvió a manos prácticamente del régimen a principios de este año, podemos tener claro que el vital corredor Alepo-Damasco-Derá, un corredor norte-sur que recorre la espina dorsal de lo que he llamado Siria útil, está en manos del régimen, por mucho que haya, evidentemente, violencia puntual aquí y allá. Del mismo modo, también está en manos del régimen la zona costera mediterránea de Latakia, donde se ubica no solamente la mayoría de la minoría alawí, que es el soporte fundamental del régimen, sino que es la zona que abre y cierra puertas para suministros de todo tipo de alimentos, materiales, pero también armamento, evidentemente, sin tener que depender de la frontera turca o de cualquier otra. Por lo tanto, es vital para el régimen tener controlada la zona de Latakia. Y eso lo tiene. No solo tiene eso, sino que, como última referencia, si nos vamos moviendo hacia el este, Palmira ha sido recuperada también por las fuerzas del régimen. Y lo que queda ya hacia el este, hasta la frontera con Irak, nos concentramos la atención, y lo veremos en las próximas semanas de forma mucho más visible seguramente, nos queda el último asalto para el desmantelamiento del pseudocalifato proclamado por Abu Bakr al-Baghdadi en junio de 2014 en parte de Siria y en parte de Irak. Por lo tanto, al tiempo que Mosul está viviendo las últimas etapas en Irak de reconquista, una reconquista de la que seguramente después los medios de comunicación nos informarán a posteriori que ha habido masacres de civiles hasta donde no podemos tomar conciencia hoy en día, y entonces nos lamentaremos de que la reconquista de la ciudad se ha hecho saltándose todas las reglas de la guerra. Pues, como digo, mientras tanto, en Siria estamos ya en las vísperas del lanzamiento de la ofensiva para retomar Raqqa, papel en el cual Estados Unidos va a tener seguramente un cierto protagonismo, y al mismo tiempo estamos hablando del intento de reconquistar Deir el-Sur, que es la otra localidad al este del país. Recuperación de Deir el-Sur que viene facilitada por la implementación de estas zonas seguras. En la medida que estas zonas seguras puedan funcionar mínimamente, eso va a liberar al régimen sirio de ciertas fuerzas militares que va a poder utilizar, por lo tanto, en esa ofensiva de Deir el-Sur con bastante probabilidad. Por lo tanto, una ventaja más que, gracias al esfuerzo de Moscú, se le presta a su aliado local, al régimen de Bashar al-Assad. Y eso, como digo, al menos teniendo en cuenta la experiencia acumulada y los problemas que plantea este acuerdo, eso nos hace dudar de que se vaya a llegar a implementar. Pero en cualquier caso, se implemente o no,
¿En dónde estamos actualmente? Y centraría la atención solo en 3 aspectos. Estamos en un punto ya en el que claramente el tiempo, y digo claramente porque no me atrevo a decir todavía irreversiblemente, pero me quedan días para que me convenza a mí mismo de lo de irreversiblemente. Estamos ya en un punto en el que el tiempo corre claramente a favor del régimen. Queramos o no queramos, con la presencia de otros actores, evidentemente en los 3 niveles que Natalia nos comentaba, de un conflicto que se desarrolla simultáneamente en 3 niveles, gobierno contra opositores, rebeldes, revolucionarios, como queramos llamarlos, conflicto regional, en donde Irán, evidentemente, apoyando al régimen, y Arabia Saudí, intentando torpedear la aspiración de Irán para ser líder regional, apoya a los enemigos del régimen sirio, sin olvidar a Turquía, sin olvidar a Qatar, sin olvidar a otros actores que también están en ese conflicto regional, y efectivamente un conflicto global en el que Estados Unidos y Rusia tratan de dirimir sus diferencias, no solo pensando en Siria, puesto que para ninguno de los dos Siria es un interés vital, sino conectando con otros escenarios de conflicto que nos pueden parecer quizá un poco raros si no entramos en detalle, como Ucrania. Pues en Ucrania pasan cosas que no le gustan a Rusia y trata de darle la vuelta. En Siria pasan cosas que no le gustan a Estados Unidos y trata de darle la vuelta. Pues se trata de establecer mecanismos en lo de esto por ti, esto por mí. Conectamos, por lo tanto, los dos escenarios. Y Rusia ha sido el elemento fundamental para conseguir que efectivamente el tiempo corra a favor del régimen. Un régimen. Evidentemente, no estamos hablando solamente de Rusia, ya hemos mencionado a Irán, ya ha mencionado Natalia también a Hezbollah, milicias chiíes financiadas básicamente por Irán, que también están implicadas en el escenario de combate, por lo tanto, todo eso alrededor de las fuerzas del régimen. Y esa sería la primera cuestión. El tiempo corre claramente a favor del régimen. Por lo tanto, desde esa perspectiva, entendamos que el gobierno de Damasco no se siente ahora mismo excesivamente apurado para tener que llegar a un acuerdo en una mesa de negociación, porque lo que pretende es seguir aprovechando que el tiempo corre a su favor para tener una posición de mayor peso para poder imponer su dictado en cualquier posible negociación que haya en el futuro, sea en Astana, sea en Ginebra o donde pueda ser. En términos de si hay espacio todavía, recordemos que ya en España y en otros países nuestros ministros de Exteriores ya nos preparaban para esto el año pasado. Quienes empiezan a hablar de que Bashar al-Assad es parte de la solución, evidentemente nos van preparando para esto que estoy comentando. La idea de que hay espacio en el futuro de la vida de Siria para el régimen. Y quedaría la duda de si eso significa personalmente para Bashar o para alguien que representando los mismos intereses y el mismo régimen tenga espacio en el futuro de Siria. La segunda cuestión que quisiera resaltar. El régimen ni ha colapsado ni va a colapsar. Es decir, el tiempo corre a favor del régimen y es un régimen que no ha colapsado, que no va a colapsar. Creo que hubo un error garrafal, implicando obviamente también a los medios de comunicación, pero error desde el punto de vista de evaluación de inteligencia, de evaluación política, cuando se dio a entender que el régimen estaba solo. El régimen nunca ha estado solo. Recordemos que en la perspectiva interna siria, frente a una mayoría árabe suní, el régimen representa una minoría, los alawíes, que son vistos por los drusos, los kurdos, los cristianos y otras minorías como un muro de contención de un hipotético dominio suní. Y por lo tanto, no digo que con entusiasmo, pero sí, en términos reales, el régimen ha contado con el apoyo, con la complicidad, con la colaboración de otros actores internos sirios, incluyendo obviamente a los suníes, a algunos representantes de la comunidad suní, para conseguir de ese modo ser visto como mínimo, como un mal menor. Si a eso le añadimos que para la comunidad internacional en general, occidental, me refiero en este caso, Unión Europea, Estados Unidos, también desde hace bastante tiempo ya Bashar al-Assad es un mal menor, pues podemos entender que ese régimen no está al borde del colapso en ningún caso. Durante mucho tiempo, en estos 7 años, se ha hablado continuamente de quienes iban a abandonar el buque cuando veían que el buque se hundía. Es que no ha habido tal abandono masivo, no ha habido tal colapso del régimen. Si a eso le añadimos, como he dicho antes, la entrada de Rusia ya con una apuesta militar directa desde septiembre del año 2015, podemos entender que para el régimen, de momento, el colapso es algo absolutamente descartable.
y que cuenta, por lo tanto, con apoyos internos también considerables. Calificar a estas alturas al régimen de genocida o no es, como decía Natalia, simplemente quedarnos con una parte de la película. Es decir, que en estos últimos 7 años todos los actores combatientes han violado todas las normas internacionales, todas las normas de la guerra, es una obviedad. Y desgraciadamente es cierto que en muchos casos se mira de manera desequilibrada a lo que allí ha ocurrido y parecería que unos sí y otros no. No voy a resolver la duda, evidentemente, de si utilizó, no tengo yo esa capacidad de resolver la duda de si utilizó el régimen o no armas químicas en esta última ocasión, pero recordemos como mínimo que desde el punto de vista militar el régimen no necesitaba utilizar armas químicas. Tú utilizas armas químicas o bien cuando estás a punto de la derrota definitiva, armas químicas o de destrucción masiva. Cuando estás a punto de la derrota definitiva y por tanto es tu último recurso para intentar dar la vuelta a la situación, o porque el objetivo que quieres eliminar es tan importante y es tan urgente eliminarlo que necesitas hacer algo muy grande, con un gran impacto. Ninguna de esas circunstancias se daban en este caso. Ahora bien, eso no descarta que el régimen las haya utilizado en la medida en la que si las ha utilizado más de 50 veces y no ha pasado nada, ¿por qué no las voy a utilizar la 51? Luego eso también tenemos que tenerlo en consideración, lo cual nos lleva a manejarnos en esa duda sobre lo que allí haya podido ocurrir realmente. Pero no, ni si lo ha hecho, ni si no lo ha hecho, esquiva eso la imagen de un régimen evidentemente asesino, genocida, que ha utilizado el hambre como arma asediando a población, pero eso también lo han hecho prácticamente la totalidad de los actores que se enfrentan a él. Y por último, nadie se la va a jugar por Siria. Para el único actor externo para el cual Siria es un interés vital, Siria, no Bashar al-Assad, por lo tal incluso puede tener relevo, es para Irán. Los demás actores regionales y globales que están allí implicados utilizan a Siria como un instrumento que le interesa en un momento determinado emplear para otros objetivos. Pero no es un interés vital. No están dispuestos ninguno de ellos a llegar al final si ese final supone un coste que supere los beneficios que esperan obtener de ello. Por lo tanto, no pensemos que Estados Unidos o Rusia o Turquía, una Turquía, recordemos que ha jugado primero a que el objetivo fundamental era la caída del régimen y eso ya se ha olvidado por el camino. De hecho, por algo está hablando con Rusia y con Irán en un acuerdo como el que acabo de mencionar antes. Luego, podemos tener claro que nadie que no sea Irán se la va a jugar por Siria. Y desde ese punto de vista podemos ver que unos y otros tratan de acomodarse a la situación para que los costes no sean mayores que los beneficios que puedan obtener de su implicación en un conflicto como este. Y así cada uno, y eso también dificulta las cosas. ¿Por qué el tiempo corre a favor del régimen de la forma tan clara que he dicho? Pues entre otras cosas porque como cada uno ha estado apoyando a su rebelde de turno, no se ha conseguido ni siquiera en 7 años que haya una plataforma unitaria política que pueda servir de interlocutor dentro y hacia afuera, hacia la comunidad internacional, representando a los opositores al régimen. En ningún caso. Porque Arabia Saudí apoya al suyo, Qatar apoya al suyo, cada uno va apoyando al suyo y eso lo que hace es, obviamente, fragmentar, con una lucha de egos que es bastante significativa, fragmentar a esa oposición. Tampoco se ha conseguido, por la misma razón, tener una plataforma unitaria militar que por lo menos coordine sus acciones cuando se enfrenta a las fuerzas del gobierno y a sus aliados, con lo cual, evidentemente, eso es darle ventajas al bando gubernamental. Y otra vez tenemos lo mismo, cada uno apoya a sus rebeldes y arma a sus rebeldes, lo cual nos lleva en 7 años, para quienes intentamos estar un poquito al día del asunto, llega un momento en que renuncias, o sea, renuncia a aprenderme un nombre más. Porque total, va a estar solamente una semana y a continuación va a cambiar la alianza, luego ¿para qué me lo voy a aprender? Es decir, hemos tenido rebeldes que han colaborado en la misma tarea y que al día siguiente se han estado matando entre ellos. Y da igual si su perfil es nacionalista, si es panarabista, si es democrático, si es yihadista. Hemos visto ya todas las combinaciones posibles, habidas y por haber. Estamos viendo, por poner un ejemplo, estamos viendo hoy milicias kurdas, que son originariamente apoyadas por Estados Unidos, que están siendo instruidas por Rusia. ¿Cómo qué? Estamos viendo milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos que están combatiendo a milicias kurdas apoyadas por Turquía. ¿Cómo que Turquía apoyando a kurdos? Sí, apoyan a kurdos en la medida que esos kurdos colaboren con Turquía para eliminar al PKK.
pues cualquier combinación, esta que menciono y cualquier otra que se les pueda ocurrir, cabe, porque ya se ha producido durante estos 7 años. Pues todo eso, en definitiva, son ventajas para el régimen. Como no puede ser de otro modo, un régimen que sigue manteniendo todavía hoy, en buena medida, los apoyos que antes he mencionado, incluyendo obviamente el fundamental, que es el de Irán. Creo que a veces le damos, y mediáticamente también, mucho eco a lo que hace Moscú, como si Teherán no fuese el elemento fundamental que, como he dicho antes, está implicado en algo que es un interés vital. En la medida en la que Irán ha conseguido mantener su régimen a flote, a pesar de estar en el punto de mira y ser un paria internacional durante los últimos 30 y pico años, y a ver ahora lo que viene con el señor Trump, a pesar de eso, ha conseguido preservar el régimen, ha conseguido ganar una notabilísima influencia en Irak, ha conseguido tener a Hezbollah como el principal actor político y militar dentro del Líbano. Por lo tanto, la única pieza en ese tablero, la única pieza que necesita consolidar es obviamente la Siria. Porque de esa manera Irán tendrá una mano tocando agua del Mediterráneo y otra mano tocando agua del Golfo. Y eso significa liderazgo regional. Y eso es lo que Persia, Irán, desea desde hace mucho tiempo. Por tanto, es en ese contexto en el que podemos entender, como digo, que para Irán el tema va más allá de lo que pueda ir para cualquier otro actor en la zona. En definitiva, hemos convertido a ese régimen en el mal menor y eso se plasma en una sola imagen. Nos hemos olvidado, he puesto el ejemplo de Turquía, nos hemos olvidado ya de que el objetivo era la caída del régimen. El objetivo es Daesh. Y en la medida en la que Daesh confluye Irán, Turquía, son compañeros de viaje un poco raros en primera instancia, pero es lo que les hace confluir. Irán, Turquía, Rusia, Estados Unidos pretenden, evidentemente, hacer frente a la amenaza que representa el yihadismo de Daesh. Luego es en ese punto en el que pueden confluir sus intereses y sus acciones, y mientras tanto nos olvidamos de que ese régimen era genocida, ese régimen era impresentable, había que echarlo abajo para reconvertirlo en un mal menor. Un mal menor, recordemos que el propio Bashar al-Assad, hace todavía 3 o 4 meses, declaraba que Donald Trump era un socio natural en la lucha contra el yihadismo. Es más, nos falta la siguiente declaración de al-Assad. Miren, Occidente, me deben un favor. Llevo 7 años luchando contra los yihadistas, ustedes hablando mucho, pero el que está aquí combatiendo en primera línea soy yo. Y por lo tanto me deben un favor. Échenme una mano para conseguir terminar la tarea que ustedes también desean, que es la de eliminar el pseudocalifato de Daesh, y de ese modo todos estaremos contentos. Por lo tanto, estamos, creo, desde ese punto de vista, en esa línea, en una balanza que se inclina de forma cada vez más favorable a favor de los intereses del régimen de Bashar al-Assad. Quedaría un último apunte sobre... Evidentemente vamos a tener, esto no significa que vaya a terminar pronto el drama, sino que habrá, como no, seguirá habiendo desgraciadamente más violencia. Y el foco principal de ella, a partir, creo, de cuestión de semanas, falta ahora mismo hacer la combinación militar, lo cual necesita un acuerdo político detrás, para ver quién protagoniza en el combate, en la batalla por reconquistar Raqqa, quién protagoniza el papel principal. En la medida de que quién entra primero, quién entra después, quién ataca por el norte, quién ataca por el sur, sabiendo que Turquía quiere tener un papel protagonista y tratar de impedir que lo tengan milicias kurdas que están siendo apoyadas por Estados Unidos, y en el encaje entre Ankara y Washington, pues podremos ver en qué punto desemboca ese encaje y a partir de ahí en qué momento comienza una reconquista de Raqqa que va a ser, supongo, bastante similar a la que hemos vivido en Mosul. En fin, lo dejaría ahí. Espero que haya luego ocasión para poder entrar en debate y en diálogo. Gracias.